Eh, Nos habíamos quedado, estamos en el sexenio de Carlos Salinas. Eh, ya estuvimos viendo cómo llegó a la presidencia, las primeras acciones que realizó, como el tema de las reformas electorales, atrapar a la quina, el líder sindical de Pemex, también el Programa Nacional de Solidaridad para apoyar a los que más lo necesitaban. También ya vimos algunas actividades de los acontecimientos políticos, como eh, las reformas para la relación internacional con el Vaticano, la creación del PRD, me parece que ahí se quedaron. Entonces, permítanme, voy a tratar de presentar. Uh -huh. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí. Ok, bien. Entonces, vieron hasta este punto que fue la creación del PRD, que eh, había agrupado a este grupo de izquierda, que en realidad partidos de izquierda ya existían, pero por primera vez se creó un partido de izquierda con un verdadero peso político en nuestro país. Y ya lo vieron, ¿no? Que los principales fundadores fueron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, aunque también había lo que en aquel entonces eran las jóvenes promesas, como Andrés Manuel López Obrador, y también hay algunos más, como por ejemplo Marcelo Ebrard, si lo conocen, actual secretario de Economía, también fue de este grupo del PRI, que se unió a la corriente democrática y que después se integró a lo que fue el PRD. Y así es como surge este partido que en los años 90 va a tener un auge muy grande por el tema de tener estas dos cabezas, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que en este periodo no lo vamos a ver exactamente, pero en el siguiente y va a ser muy importante en la Ciudad de México y que hasta 2018 había mantenido la gobernatura de la capital del país. Bien. mm, Bueno, también en el tema político, ¿qué más estaba ocurriendo? En 1989, o sea, las elecciones fueron en el 88, vamos a tener que regresarnos un poco en el tiempo, pero vamos a seguir abarcando el tema político. En el 89, en el 88, perdón, fueron las elecciones para presidente. Sin embargo, no todos los estados están o estaban alineados a las elecciones federales. Por ejemplo, en las elecciones del 88, no en todos los estados se eligió gobernador, solamente en algunos. Y así sigue pasando en la actualidad. Todavía hay algunos que no están alineados a que todas las elecciones sean en el mismo periodo. Por ejemplo, las elecciones en el Estado de México son generalmente un año antes de las elecciones federales. Es un ejemplo, ¿no? En este caso, en el de Baja California, las elecciones para elegir gobernador eran un año después de las elecciones federales. En este caso fue en 1989. Y se dio que por primera vez en toda la historia de México contemporáneo que hemos visto, un partido de oposición gana una gobernatura. Hasta antes de 1989 y desde que se creó el PRI, todas las gobernaturas, todas, o sea, Zacatecas, Colima, Veracruz, Yucatán, todas las elecciones para gobernador de estado las había ganado el PRI. Así que en 1989 por primera vez ganó el PAN. Es la primera vez que una gobernatura, desde que se creó el PRI, no le pertenecía al PRI. Y el ganador fue este personaje que lo tenemos aquí arriba a la derecha, que es Ernesto Rufo, del PAN. Aquí lo interesante y lo que quiero que estemos pendientes es el PAN. El PAN gana las elecciones en Baja California en 1989. Ya había ganado algunas presidencias municipales, sobre todo en los años 80, pero en el
82, algunas presidencias municipales las ganó el PAN, sobre todo en el norte del país y en especial en Baja California. Sin embargo, en el 85, el PRI vuelve a recuperar esas presidencias municipales que había perdido. Las recuperó todas otra vez. ¿Y cómo fue? Gracias a la publicidad y todo el proyecto que se invirtió en las campañas del PRI en el 85 y que, como vieron en el video que les envié, el secretario de Hacienda reconoce que todo ese dinero, esos desvíos, se lo echaron la culpa al terremoto. Bueno, entonces se pensó que aquí en el país ya había una apertura democrática y que en la realidad, pues es que éramos un país democrático, ¿no? O sea, la democracia es la que en teoría regía nuestro país. Uno vota por quien desea que sea su gobernador. Sin embargo, sí se hablaba de una apertura democrática porque siempre había ganado el PRI y siempre se había utilizado a todo el esquema y todo el sistema del gobierno para impulsar al mismo PRI. Por eso es que, aunque somos un país democrático, en realidad aquí es donde se empezaba a sentir ya una apertura en este tema. Y bueno, fue así que el primer gobernador que tenemos de oposición en Baja California. ¿Qué más pasó en este sexenio, en este tema político y justamente en este tema de la apertura democrática? Bueno, aquí tenemos el escrito y ahorita se los leo y ahorita se los explico. Dice que las negociaciones políticas en Guanajuato en 1991, tras unas elecciones controvertidas donde competía Vicente Fox por parte del PAN, se negoció una solución política eh, en la cual lo que ocurrió fue que se dieron las elecciones en Guanajuato. En Guanajuato igual no estaban alineadas, estaban desfasadas. Hasta 1991 fue que se dieron las elecciones para gobernador en Guanajuato. Quien ganó las elecciones en las urnas, por llamarlo así, fue el candidato del PRI. Entonces, el candidato del PRI obtiene la gobernatura de Guanajuato. Sin embargo, se pudo documentar, estaba toda la evidencia de que el PRI había utilizado a su favor todo lo que les había comentado, ¿no? El sistema del gobierno para impulsar a un candidato. Como les había dicho ya hace muchas clases, los fraudes electorales no nada más se dan en las urnas. Desde todo el proceso se pueden estar cometiendo irregularidades que afectan las votaciones, como por ejemplo tener presupuestos de más, desvíos de fondos, apoyo eh, de los medios de comunicación, que tengan mayor difusión, que el gobierno utilice recursos públicos para apoyar al candidato de su elección. Todos estos factores son parte de un fraude electoral que a veces cuando llegan las elecciones, cuando ya llega el momento de votar en las urnas, ya todo el proceso fue tan manchado, ya fue tan ensuciado que ya cuando llegan a las elecciones, a veces sí, sí, efectivamente, en las boletas ganó un candidato, pero fue porque tuvo todas esas irregularidades antes de la culminación de las votaciones. Eso fue lo que ocurrió aquí en Guanajuato en 1991. Quien ganó efectivamente fue el candidato del PRI, pero existían tantas irregularidades demostradas que hacían que fuera ilegítimo el candidato del PRI. Por otra parte, y es algo muy común, y ustedes lo verán, me imagino que hasta en la vida cotidiana, ¿no? Si ustedes quieren obtener un proyecto, alguna inversión, algo que quieran emprender, pues tienen que tener bases sólidas para poder echarlo a andar, pero también una buena imagen. Por ejemplo, si quieren pedir un crédito, me imagino que tendrán que pensar que su buro de crédito esté en orden, que tengan buen historial en sus tarjetas, en los préstamos que hayan tenido y cosas así, que tengan una fuente comprobable de ingresos para poder pagar lo que vayan a solicitar como inversión. Todos estos conceptos que ustedes los manejan en el día a día, macroeconómicamente pues también ocurre así. México tenía que tener una buena presencia en todos los ámbitos, lo cultural, económico, político y social,
porque se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio. Más adelante voy a hacer énfasis en este tratado y la importancia que representaba para nosotros. Pero si queríamos dar una buena imagen internacional, pues en el tema político también teníamos que dar una legitimidad. Y si ya estaba demostrado que había un fraude por todas las irregularidades mencionadas, entonces algo se tenía que hacer. Y lo que se optó es que esto es como anécdota que cuentan, que Carlos Salinas exigió a Ramón Aguirre, quien había sido el ganador de las elecciones en Guanajuato por parte del PRI, a que renunciara. Y pues con toda esta presión y la presión del presidente, y que aparte era como que el líder del PRI, pues hizo que efectivamente que Ramón Aguirre renunciara a la gobernatura de Guanajuato antes de que tomara posesión. Así que cuando llega el momento de la toma de posesión en Guanajuato, pues había varias opciones. Lo que muchos creían es que, bueno, pues el que quedó en segundo lugar que ocupe la gobernatura, pero bueno, así no funcionan las cosas. Igual que cuando lo vimos en el tema del maximato, pues aquí también ocurre algo similar. El Congreso es quien elige quién va a ser el gobernador interino del PAN. Digo, ¿quién va a ser el gobernador interino de Guanajuato? Y pues el Congreso reunido va a decidir y deciden que sea Carlos Medina Plasencia, alguien que no había participado en las elecciones, pero que lo relevante de aquí es que Carlos Medina Plasencia era un militante del PAN. El Congreso, con una gran mayoría de priistas, pero con la presión política de decir que no fuera Ramón Aguirre el que había ganado el gobernador, y pues sería también como que una, una manera ilegítima que nombraran a un gobernador del PRI. O sea, el PRI renuncia, el candidato del PRI renuncia, pero no brota del PRI como gobernador, pues como que sería incoherente. Así que nombran a Carlos Medina Plasencia, que era del PAN. Así que, pues no exactamente el gobernador como tal, era gobernador interino, pero también aquí en Guanajuato el que gobierna es alguien del PAN. O sea que era otra gobernatura que obtenía el PAN. Y bueno, es lo que se dice, ¿no? Que el PRI por primera vez cede una gobernatura por la negociación política y por todos estos sucesos, ¿no? Ya muchas veces se había acusado de fraudes. Nosotros aquí en la materia hemos visto las acusaciones de fraude electoral a nivel federal, o sea, el de los presidentes. Sin embargo, si eso lo veíamos en la presidencia, imagínense cómo estaban las gobernaturas o las presidencias municipales. Estaban todas tachoneadas de fraudes electorales, pero todas se habían mantenido con los resultados oficiales. Aquí, por primera vez, una gobernatura la cede el PRI para que la rija alguien en teoría neutro, pero en realidad pues era un militante del PAN. Entonces, ahí queda el asterisco. ¿Qué pasó? Que el candidato que perdió las elecciones por parte del PAN era este joven, de aquel entonces, bueno, ya ni tan joven, Vicente Fox Quesada, que ustedes saben que después se va a convertir en presidente. Vicente Fox compitió para ser gobernador de Guanajuato en el 91, como ya les comentamos, pues la gana el PRI, renuncia el PRI, pero nombran a un gobernador interino, que es Carlos Medina Plasencia, del PAN. Se rehacen las elecciones nuevamente para el siguiente periodo y vuelve a participar Vicente Fox y esta vez sí gana la gobernatura en Guanajuato. Después deja la gobernatura de Guanajuato para participar en las elecciones federales y gana la presidencia. Así es como tendremos la historia de Vicente Fox y sus inicios en el tema de la política más representativa de nuestro país. Bueno, con todo esto que les hemos mencionado, estas gobernaturas que se ganaron en Guanajuato y en Baja California por parte del PAN, la de Guanajuato, bueno, ahí con asterisco porque no la ganó, más bien lo designaron, es como se comienza a crear
la idea de lo que no sé si ustedes hayan escuchado en la actualidad del PRI y el PAN unidos, lo que le conocen como el PRIAN. Los que no están en estos partidos, así lo mencionan, ¿no? Es que tú eres del PRIAN. O sea, no importa si eres del PAN o del PRI, lo manejan como si fueran uno solo, ¿no? Un solo equipo, el PRIAN. Y este término comienza a surgir aquí porque casualmente las elecciones o los estados donde se hubo una apertura democrática, no hubo una apertura democrática en otros partidos. Las únicas que hubo fueron del PAN. Y esto hace pensar que que están coludidos, que ok, la cedo, pero no se la cedo a cualquiera, se la cedo al PAN. ¿Y qué pasaba en aquel entonces en el contexto del país? Bueno, el PRI, por primera vez en la historia, cuando inicia el gobierno de Carlos Salinas, el Congreso, sí, en su mayoría era del PRI. La mayoría de los diputados eran del PRI, la mayoría de los senadores eran del PRI. Sin embargo, para hacer cambios constitucionales no se necesita solamente la mayoría, se necesita lo que se llama la mayoría absoluta. Esto es que necesitan más del 50%, necesitan el 75%. Para eso, entonces, el PRI no es autosuficiente, porque antes sí, antes el PRI tenía en la Cámara de Diputados el 90% y en la Cámara de Senadores el 100%. Si querían que pasara algo, pues era directo. Pero acá no. En este momento, con Carlos Salinas, el Congreso está dividido. Tiene más del 50%, sí, pero no la mayoría absoluta. Así que requiere de los votos de otro partido para poder hacer que se cumplan las reformas que ellos quieren. Y para eso, pues, se alían, no oficialmente, con el PAN, que es el que les da esos votos que precisamente le van a ayudar a que se reformen los temas de la iglesia y el Estado, que me parece que ya vieron todas estas reformas que se hicieron para que la relación con el Vaticano se restableciera. Y recuerden que este problema lo veníamos arrastrando pues prácticamente todo el semestre que tenemos nosotros, ¿no? Cuando fue lo de la Guerra Cristera, aunque ya sabemos que venía desde 1917 con la Constitución y sabemos que se viene de más atrás, desde las leyes de reforma con Benito Juárez. Bueno, pues desde Benito Juárez hasta la actualidad, la que llevamos en el semestre, la relación con la iglesia estaba deteriorándose y deteriorándose, y después llegó la Guerra Cristera, y después, aunque se solucionó el tema bélico, la relación diplomática nunca se dio. Recuerden que vino el Papa con José López Portillo, pero que no vino como representante diplomático del Vaticano, sino vino como prácticamente un sacerdote más. Bueno, pues todos estos problemas que teníamos con la Iglesia y el Estado, por fin se van a resolver con Carlos Salinas y para ello requirió hacer varias reformas estructurales a la Constitución. El PRI las propuso, el PRI votó a favor de ellas y quien los apoyó en este tema fue el PAN, quien también votó a favor de las reformas que proponía el PRI. No nada más en el tema de la iglesia, también en cuestiones ejidales y también en el tema de que la banca, que había nacionalizado José López Portillo, bueno, con el gobierno de Carlos Salinas va a comenzar a volver a hacer la reprivatización de este sector. Todo esto gracias al apoyo del PAN en apoyar las reformas que proponía el PRI. También una de lo, de lo que ocurrió en los años 90 que hizo que la sociedad pensara que era evidente esta reunión entre el PRI y el PAN fue que, recuerden que en las elecciones de 1988 fueron acusadas de un fraude electoral y que en realidad había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, que se cayó el sistema y muchas cosas así. Bueno, las boletas de que la gente participó, votó y todo eso, estaban almacenadas en la Cámara de Diputados. Ahí hay una bodega donde se resguardan las boletas. Bueno, pues muchos todavía querían y exigían que se abrieran esas bodegas, que se sacaran
boletas y que se contara voto por voto para ver si realmente el PRI había ganado las elecciones de 1988. Seguían almacenadas, se protestó, manifestaciones, que se sacaran y no se sacaron. Y ya en 1992, el PRI propone que esas boletas que estaban en la bodega de la Cámara de Diputados se sacaran y se procesaran, que se quemaran para que se eliminaran ya y se reprocesaran para el tema del papel. Y quien apoyó esa propuesta fue el PAN. Entonces muchos protestan porque dicen que el PAN ayudó a quemar la evidencia donde se demostraba que el PRI no había ganado las elecciones de 1988. Y con ello se reafirma más para un sector de la población que en realidad no es el PRI y el PAN, sino el PRIAN. Y de ahí el concepto que se tiene todavía hasta nuestros días. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguno. Todo bien.
Bien, ¿pueden escucharlo nuevamente? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Bien, les dije que si tenían dudas y en vez de decirme sus dudas me sacaron ustedes. Pero bueno, ya regresamos. Bien, ¿pueden ver nuevamente la presentación? Ya. Sí. Ok, muy bien, pues parece que ya está todo otra vez en orden. Bueno, nos habíamos quedado con este tema del PRIAN y vamos a ver lo que sigue. Bueno, entonces lo que habíamos comentado, eh, el tema del PAN y el PRI que se habían unido. Pero qué habría, qué había dicho, qué dijo Manuel Cloutier, el candidato del PAN en 1988, que fue uno de los mayores opositores a la gobernatura o a la presidencia de Carlos Salinas? Así que él estaba muy en contra de que Carlos Salinas fuera el presidente. ¿Qué hizo él para evitar que Carlos Salinas pudiera ser el presidente? Bueno, hizo muchas manifestaciones, protestó mucho y cosas así. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Si el PAN y el PRI se unieron, ¿qué hizo Manuel Cloutier? Bueno, pues resulta que Manuel Cloutier, eh, en octubre de 1989, o sea, Carlos Salinas toma la presidencia el 1 de diciembre del 88. El 1 de octubre del año siguiente, o sea, había pasado menos de un año, Manuel Cloutier murió en un accidente de carretera. La verdad es que también aquí hay una situación que no está muy clara, pero iba en la carretera México-Nogales, que es en el norte del país, a la altura más o menos de Culiacán. Fue embestido por unos trailers y murió, o sea, murió oficialmente por un accidente automovilístico, pero que estratégicamente en la política, pues pausó esa crítica tan grande que estaba haciendo a la ilegitimidad del gobierno de Carlos Salinas. Pero bueno, murió y entonces se acabó esta persona que estaba criticando mucho al gobierno y que al final el partido que lo representaba se unió al PRI para las reformas que ya hemos mencionado. Otro suceso también controversial que se dio fue en mayo de 1993, en el que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo estaba en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara y fue asesinado, y aparte fue asesinado de una manera brutal, ¿no? O sea, muchos disparos que le dieron. Sin embargo, él era o sea, el cardenal de México es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en nuestro país y fue asesinado. Y pues se dice que algunos rumores dicen que estaba metido en el narcotráfico, que tenía negocios ilícitos y que por eso fue que lo asesinaron. Sin embargo, pues es la máxima autoridad de la Iglesia Católica y justamente acabábamos de restablecer las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Entonces, decir, sí nos unimos ya por fin, Iglesia y Estado por fin estamos en orden, y de repente asesinado por negocios turbios del cardenal, pues como que no encajaría, ¿no? ¿Qué diría la sociedad? Así que se creó una versión oficial en la cual lo confundieron entre un enfrentamiento entre dos bandos de narcotraficantes. Les cuento que esta es la versión oficial, la que tengo aquí. La versión oficial señaló que aparentemente lo confundieron con un narcotraficante rival en medio de un enfrentamiento entre cárteles. Esto es porque el tema del narcotráfico ya lo habíamos visto desde los años 80, que estaba creciendo en nuestro país. Y a pesar de que había unión entre los cárteles,
entre ellos también se empezaron a tener fricciones entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa. Parece ser que en Guadalajara se encontraron y se enfrentaron y se dispararon entre sí, y ahí, por casualidad, estaba el cardenal, quien, al parecer, confundieron el vehículo del cardenal con el de un narcotraficante, y fue por eso que empezaron el enfrentamiento, y pues a él le tocó fallecer. La verdad es que en aquel entonces yo recuerdo las noticias que se empezaron a difundir, y la cosa era que él iba pasando, creyeron que él era el narcotraficante y le dieron unos disparos. Otros dicen que el enfrentamiento estaba entre los cárteles, entre el de Sinaloa y el de Tijuana, que se estuvieron disparando, y a él le tocó pues estar cerca, y le tocó como que una especie de bala perdida, ¿no? Cuando revisan el cuerpo tiene más de 40 disparos, ¿no? O sea, como que 40 balas perdidas. Entonces, en realidad, nunca quedó clara cuál fue la situación. Como les repito, la versión oficial es esa. Narcotraficantes se enfrentaron y confundieron el vehículo de uno de los narcotraficantes con el del cardenal, y fue por eso que también a él le tocaron los disparos. A ciencia cierta, bueno, pues esa es la versión oficial, no se sabe con claridad. Y aparte, recuerden, era 1993, o sea, hace más de 30 años, y los medios de comunicación pues te daban esa información, y no había como que otra manera de contrastar ello, ¿no? No había como ahora, ¿no? Que uno puede estar grabando, uno puede estar por las redes sociales difundiendo la información, ¿no? Entonces, esto fue lo que se dijo del cardenal. Pero bueno, salvo estos dos hechos aislados, México estaba en constante crecimiento. Ya vimos que se había firmado el Tratado de Libre Comercio, ya vimos el desarrollo, y se comenzó, bueno, aquí tengo, esto se lo voy a dejar a ustedes en la presentación para que lo tengan como infografía para estudiar. No lo vamos a ver ahorita, pero cuando fueron los resultados del 88 y ganó el PRI, el PAN, bueno, se dice, el que quedó en segundo lugar fue Cuauhtémoc Cárdenas, pero el que más protestó de esas elecciones fue Manuel Cloutier. Por eso es como que el que estaba dando más lata, más problemas. Y creó un gabinete alterno en el cual cada uno de sus integrantes de este gabinete alterno iba a vigilar que el gobierno estuviera cumpliendo con lo que tenía que hacer, ¿no? Por ejemplo, nombró a un secretario de Hacienda alterno, quien iba a estar vigilando al verdadero secretario de Hacienda para que cumpliera con las estrategias adecuadas del país. Claro que después de la muerte de Manuel Cloutier, pues ya esto desapareció. Dentro de los personajes que estaban en este gabinete alterno, estaba alguien ya representativo del PAN, que es Diego Fernández de Ceballos, que lo vamos a ver en el siguiente periodo porque fue el candidato a la presidencia. Y también dentro de este gabinete alterno, también figuró la, Vicente Fox Quesada, que bueno, ya vimos un poco más de lo que va a representar en nuestro país. También tenemos aquí la de el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Eso se lo voy a dejar para estudio de ustedes. Y aquí vamos a centrarnos nuevamente en lo que estábamos viendo, ¿no? El tema del narcotráfico. Desde los años 80, desde mediados de los 80 prácticamente, el crimen estaba creciendo en todo el país, y estaba comandado por Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino. Él como que fundó una especie de sociedad en la que los líderes de los otros cárteles se integraban a un solo equipo para poder pues tener la hegemonía y el control de todo el narcotráfico del país. Sin embargo, Rafael Caro Quintero, uno de los personajes más cercanos a Miguel Ángel Félix Gallardo, eh, tuvo un altercado con el gobierno, y bueno, quemaron su plantación de marihuana, y en represalia de esto, Caro Quintero secuestró a Kiki Camarena. Kiki Camarena era un agente de la DEA que estaba infiltrado en el cártel de Guadalajara. Fue torturado y asesinado, y meterse con un agente de la DEA
es algo que Estados Unidos no lo podía permitir, y eso creó que hubiera pues muchísimo más decomisos, más detenciones, mucho más tensión entre la DEA y los cárteles de México. Eso también a la larga fue provocando que la misma organización tuviera conflictos internos porque, oye, es que me decomisaron a mí y a ti no, y yo porque tengo que pagar la misma comisión. Entonces empezaron a haber varios conflictos, entre ellos estos dos cárteles, el de Sinaloa y el de Tijuana, que fueron los que se enfrentaron en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, que dio pie a la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Entonces se dio este enfrentamiento y le echaron la culpa a un narcotraficante que sí, ya estaba en crecimiento, pero que se volvió muy popular, lo hicieron muy popular porque toda la culpa se la echaron a él. ¿A quién? A Joaquín Guzmán, a El Chapo, al que ustedes ya lo conocen y me imagino que debe ser para ustedes el narcotraficante más famoso de México, el Chapo Guzmán. Y mucho de ello fue porque le difundieron esa popularidad y ese muerto de Juan Jesús Posadas Ocampo a él. Por lo tanto, el Chapo Guzmán eh, huye del país. Este enfrentamiento, esta muerte del Chapo fue en mayo del 93. Bueno, pues un mes después prácticamente fue capturado el Chapo Guzmán y fue encarcelado. Y de ahí comenzó a crearse esta fama y todo este protagonismo que ha adquirido en nuestro país y que se conoce como el más famoso eh, narcotraficante de México. Entonces, aquí en el 93, el Chapo Guzmán es encarcelado y se acaba esta carrera. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿por qué sigue siendo el más famoso? Bueno, porque aquí digamos que fue como que su primera temporada y va a regresar como que recargado, ¿no? Porque va a llegar con muchísimo más auge y va a ser mucho más importante en nuestro país en el tema del narcotráfico. Bueno, México estaba creciendo, estaba con todo lo que veníamos viendo en el tema económico, que ustedes ya vieron algunas partes. ¿Cómo hacer que México se viera tan imponente? Bueno, pues con infraestructura, ¿no? Con construcciones. Y como ya había mucha inversión que se permitía del extranjero con la privatización, por lo tanto teníamos recursos para invertir, entonces se crearon dos lugares muy importantes. Uno, el de Santa Fe, y el otro, el de Interlomas. Interlomas es una zona con una alta plusvalía donde, y muy exclusiva, donde pues gente muy adinerada vive ahí. Y el otro es Santa Fe, donde se creó un complejo que en vez de ser una zona industrial, fue una zona corporativa. Para los que han ido a la zona de Santa Fe, la zona esta que se creó, eh, se puede ver un México diferente, ¿no? O sea, rascacielos, logotipos de empresas, marcas, el centro comercial. Para los extranjeros, cuando recorren esa zona, dicen, ah, México está muy desarrollado. Pero bueno, es que esa zona está precisamente para eso, para esa imagen de un gran desarrollo. Y entonces con todo esto, México estaba dando una imagen de crecimiento económico, de desarrollo. En el tema político podemos ver que ya había una apertura en este tema con las gobernaturas de los panistas, el apoyo del PAN al PRI para dar que las reformas que quería el presidente se dieran con mayor facilidad. Y todo esto hizo que México tuviera ese auge y que pensaran que México estaba llegando al primer mundo. ¿Qué más pasó? Bueno, pues como la banca se había privatizado, se dio acceso a el crédito, a tarjetas de crédito, y que pues desgraciadamente mucha gente no sabe manejar lo que es una tarjeta de crédito. Creen que si tienes un crédito de 10,000 pesos, es que tienes esos 10,000 pesos gratis, ¿no? No, o sea, te estoy prestando 10,000 pesos. Y un préstamo no es que me tengas que pagar esos 10,000, es que te voy a cobrar por el servicio de prestarte el dinero. Muchos no conocen este manejo y entonces dicen, ah, tengo 10,000 pesos, ¿en qué me los gasto? O sea, no tienes un proyecto, quieres gastártelos. O sea, no están entendiendo que es un préstamo para poder eh, invertir, crecer,
o necesidades que uno tenga. Entonces, muchos decían, ¿cuánto tengo de crédito? 10,000, perfecto. Entonces voy a ir a comprarme, ¿qué voy a comprar? Una tele, algo así, ¿no? Cosas que no te iban a redituar. Entonces, mucha gente se endeudó y luego, como eran créditos que iban creciendo, pues entonces la gente empezó a invertir o más bien se empezó a endeudar en más cosas, en bienes, muebles o inmuebles que eran ya muy costosos, ¿no? Como carros, casas y cosas así, a largos plazos, situaciones que a la larga, pues se iban a cobrar y quizá no en este momento, sino a futuro, ¿no? Entonces mucha gente se empezó a endeudar, pero en este momento lo que estamos viendo es que estoy teniendo más cosas. O sea, México está creciendo y yo ya me pude comprar una tele. ¿Por qué? Porque alguien me dio crédito. Después la voy a tener que pagar, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo es que México está en desarrollo y yo ya por fin ya tengo una sala, yo por fin ya tengo una televisión y cosas así. México se vio en un auge y en una situación en la que se sentía ya cercana al primer mundo. ¿Qué tenía los medios de comunicación? Pues la difusión de eh, artistas. Aquí tenemos a varios ejemplos como Flans, Timbiriche, Luis Miguel, que como el medio de comunicación más importante era la televisión, entonces lo que salía ahí pues era lo único que podíamos ver. Por lo tanto, los artistas que conocíamos pues eran esos que estamos aquí viendo, ¿no? Luis Miguel, Flans, Timbiriche, otros más, ¿no? Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Thalía. Así que, ¿qué pasó? Pues todos queríamos ser como ellos o todos queríamos tenerlo de ellos. Por lo tanto, pues queríamos sus cassettes en aquella época, su ropa y cosas así. Pero pues aún existía una gran desigualdad económica y por lo tanto, pues nada más se podían comprar cosas como la piratería, cassettes que eran regrabados, ropa que estaba, que no era original y por eso es que este comercio informal empieza a crecer también mucho, como la zona de Tepito, que empezaba a distribuir esos accesorios. Con todo esto que les estoy comentando, México en 1993 fue el año de la euforia, todo lo tenía México. Y voy a poner aquí unos ejemplos. La economía en crecimiento, la privatización y la inversión extranjera hizo que México tuviera dinero y por lo tanto el crecimiento que se estaba dando. La firma del Tratado de Libre Comercio. Recuerden que estábamos teniendo un tratado con Estados Unidos, que Estados Unidos se había convertido en la mayor potencia del mundo. Tener un tratado comercial con él era lo mejor que le podía pasar a cualquier país y lo teníamos nosotros. Todos los logros del programa de solidaridad y en general del país se estaban difundiendo muchísimo, como los enlaces que les envié, donde venían los comerciales de solidaridad. También tuvimos grandes eventos masivos en el Estadio Azteca. Antes el Estadio Azteca era un inmueble que era, o sea, nadie se atrevía a llenarlo porque requería de un artista de muy alto nivel para poder hacerlo. Y quien sí lo logró fue a los que tenemos aquí, Michael Jackson, y hasta el lado derecho tenemos a Elton John, vinieron a México y llenaron el Estadio Azteca. Y el otro gran evento que también fue masivo fue el de Julio César Chávez. Si ustedes ven cualquier pelea internacional, bueno, cualquier pelea en general de boxeo, y escuchen que rompieron el récord de asistencia, es solamente el récord de asistencia en ese país o en ese inmueble, porque en realidad quien tiene el récord de asistencia a nivel mundial, quien ha metido más espectadores a una pelea de box fue Julio César Chávez en el Estadio Azteca. Más de 120,000 personas estuvieron ahí y tiene el récord Guinness de máxima asistencia. Bien, entonces con todo esto, México estaba en el auge y tenemos más cosas, que ya no pusimos aquí, pero por primera vez Miss Universo la ganó en este sexenio una mexicana. Por primera vez a México le invitan a jugar la Copa América y quedó en segundo lugar. Entonces, o sea, por arriba de Brasil, por arriba de Ecuador, por arriba de Chile, Uruguay, perdió la final contra Argentina. Entonces, México lo tenía todo en todos los rubros. 1993 hizo pensar a México que iba a llegar ya al primer mundo. No estaba en él, pero ya tenía todo el camino para ello. Y, y bueno, nos quedamos hasta aquí porque ya tuvimos ahí un retraso. ¿Dudas respecto a lo que hemos visto? Todo bien. No, todo No, bien. profe, ninguna. Bueno,
Entonces nos quedamos en este auge, nos quedamos en un esplendor que vivió México y vamos a ver qué pasó, por qué no estamos en el primer mundo. Pero eso lo vamos a ver entonces hasta la siguiente clase. Entonces, si no tienen más dudas, nos estaremos escuchando en la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias.